Buenos días. Vamos a esperar un minuto más a ver si se conectan sus compañeros. Buenos días, chicos. Estoy esperando a ver si se conecta Odalis para que podamos iniciar la clase, ya que ella le toca exponer. Y así no para iniciarla. Gama es Odalis, ¿verdad? No. Ay, Dios. Ah, no, es Olga. Ya me estaba confundiendo. Muy bien. Les voy a compartir mi presentación. Ya que Odalis todavía no se conecta, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Recuerden que hoy vamos a ver, vamos a entrar ya con los sistemas, que es el sistema óseo. Me- ¿Alguien me puede decir cuál es la definición del sistema óseo, chicos? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo se define el sistema óseo? Es la estructura constituida por huesos. Es la estructura constituida por huesos. Bien, Yetza. Sí, es Yetza, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Quién más me puede decir qué es el sistema óseo? ¿Cómo se define? Conjunto de huesos que forman un esqueleto. Conjunto de huesos que forman un esqueleto. Muy bien, Olga. ¿Y cuántos huesos tenemos? 206. 206 huesos. 206. 206 huesos, efectivamente, Olga y Alan. Tenemos entre ¿Cuáles se 206, van a dividir ajá, en axial y proximal. no, axial y Apendicular. así. se va a dividir en axial y perpendicular, Ok, Alan. que consta de 80. Híjole, Alan, hoy creo que tenemos problemas con tu audio y tu conexión. Pero sí, Alan, efectivamente, y ¿Me sí, puedo para los desconectar y huesos. volver a conectar? Claro que sí, Alan, no hay problema, porque sí estamos teniendo problemas con tu conexión. Va que va, ahorita te acepto otra vez. Muy bien, entonces se divide en apendicular y axial, no proximal, ¿sale? Proximal, eso es otro rollo. Ahorita lo vamos a ver también esa parte o esa definición. Entonces, tenemos 206, 208 huesos, dependiendo también nuestra edad y dependiendo de los huesos que se van juntando, ¿sale? O se van uniendo. Estos huesos pues se van uniendo conforme vayamos nosotros teniendo nuestras etapas de la vida. No todos se unen, la mayor parte está conectado por articulaciones, como lo vemos aquí en la imagen, y estas articulaciones son importantes para los arcos de movilidad, es decir, para la flexión, la extensión, la abducción. Entonces, para eso todo nos sirve precisamente el sistema óseo. Lo habíamos visto al inicio con los tipos de tejido, que este sistema óseo, ¿alguien me puede decir qué tipo de tejido es? De los 4 tejidos que vimos,
¿Qué tipo de tejido es? Que no sea Yetza, porque Yetza lo expuso. Heidit, ¿qué tipo de tejido es el sistema óseo, Heidit? Tejido muscular. No, el tejido muscular Tejido. es Es otra cosa. tejido conjuntivo, ¿no? ¿Quién me dijo? Ah, Cari. Tejido conjuntivo, Así es, Cari Villán. Caribida. Exactamente, Cari. Es un tejido conectivo o conjuntivo. O sea, el tejido muscular no, ese es otro tejido y otro sistema que vamos a ver nosotros. Entonces, es el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Entonces, vamos con la definición. La definición del sistema óseo, pues es un hueso es el resultado del trabajo de un conjunto de diferentes tejidos, es decir, del hueso o tejido óseo, tejido conectivo, el tejido cartilaginoso, el tejido conectivo denso, el epitelio, el tejido adiposo y el tejido nervioso. Todos esos tejidos van a estar complementando precisamente al sistema óseo. Obviamente el tejido conectivo es el que va a aumentar o va a estar más presente en este tipo de sistema, porque es el que nos va a dar precisamente el grosor, la especificidad, los movimientos del mismo sistema. Por tal razón se considera cada hueso como un órgano, ¿sale? Así como consideramos el cerebro, los ojos, el estómago y todos los demás órganos, cada hueso se considera un órgano y cada uno está de diferente constitución y cada uno tiene diferentes funciones. El conjunto de los huesos y cartílagos constituyen pues el sistema esquelético o el sistema óseo. Entonces, vemos precisamente aquí pintados en nuestra imagen huesos de color rosa y huesos de color gris o beige. Bueno, beige, no gris. Cada uno va a estar dividido precisamente en el sistema pendicular y en el sistema axial. ¿Alguien me puede decir, bueno, vamos mejor por rosa, cuál es el sistema pendicular y cuál es el sistema axial en el sistema óseo? Cuénteme, Rosa. Aquí estoy. mm, Ay, no me acuerdo. ¿Cómo? Pues si lo tuvo que haber puesto en su tarea. ¿No, Rosa? Sí, es que todavía. No. ¿Todavía no despierta? Sí, sí, sí. Muy bien, vamos con la de Vanessa Alvarado. Todavía no. Vanessa Alvarado, ¿cuál es el sistema axial y apendicular? ¿Cómo? ¿Cuál es el sistema axial y apendicular? No, porque por aquí tenemos alzada la manita de Maylin. Maylin, cuéntanos. Bueno, el eje axial constituye el eje vertical del cuerpo, incluye los huesos de la cabeza, la columna, las costillas y el esternón. Ajá. Y el apendicular es como la cadera y las extremidades que estarían marcadas aquí en rosita. Así es. Y lo Entonces, demás es el axial. el axial, efectivamente. Axial es todo lo que estamos viendo en color beige, mientras que el apendicular lo estamos viendo precisamente en color rosita. Entonces, perdón, creo que ahí me equivoqué. Axial, lo de beige y lo apendicular de color rosita, ¿sale? Entonces, axial porque es lo que nos va a dar la parte de sustentación y el equilibrio de nuestro cuerpo. Y apendicular porque va a estar precisamente unido a nuestro esqueleto axial para la movilidad del mismo. Entonces, es como está constituido precisamente o dividido en forma general y en grande nuestro sistema óseo. Entonces ya nos mencionaba precisamente Alan ahorita la división. Alan, ¿nos puede recordar cuántos huesos tiene el axial y cuántos huesos el apendicular? Ahí nos había dicho. 80 huesos el axial y 126 y el apendicular, 126. Así es, el apendicular tiene muchísimos más huesos porque pues tiene todas las extremidades de nuestro cuerpo, mientras que el axial pues tiene la menor cantidad porque solamente constituye lo que es el cráneo, lo que son la columna vertebral, las costillas y parte de la cadera. Entonces, la división como tal, o existen como tal, dijimos 206 o 208 huesos, dependiendo pues la edad en la que nosotros nos encontremos y si no
se fusionaron los huesos en algún determinado momento. Tenemos 26 huesos en total de la columna vertebral, 8 huesos en el cráneo, 14 huesos en la cara o en la fascia, 8 huesos en el oído, que son huesecillos muy pequeños, un hueso que es el hueso hioides que se encuentra en el cuello, lo que son 25 huesos en el tórax, 64 huesos en los miembros superiores y 62 huesos en los miembros inferiores. ¿Vale? Entonces, es así como nosotros estamos dividiendo todos nuestros huesitos. ¿Qué hueso se pierde al momento de que nosotros fallecemos y que ya nos vamos deshaciendo? ¿Cuál de estos huesos se pierde más rápidamente? Por ejemplo, si exhumamos un cadáver, ¿qué huesos ya no vamos a encontrar, chicos? ¿Cuáles creen que se vayan y desaparezcan más rápido? Pregunta del millón. ¿Cuál de todos estos huesos que vemos aquí? Pues los más pequeños, ¿no? Así es, Yetcha. ¿Cuáles serían? Oído, Oído. bueno, la cara, ¿cómo se llama? Sí, oído, cara, podría ser algunos del cráneo. Ok, en sí los que desaparecen muy rápidamente y ya no vamos a encontrar son los huesecillos del oído y el hueso hioides. Ahorita, bueno, lo vamos a ver conforme vaya pasando la clase de sistema óseo. El hueso hioides lo encontramos aquí y es parte de la tal manzana de Adán, que comúnmente crece por el efecto hormonal y pues en los hombres, no todos, pero se les ve la manzana de Adán, que es el hueso hioides. El hueso hioides nos sirve para proteger la tráquea. Entonces, ese hueso hioides solamente está fijado, no está haciendo una articulación con otro hueso. De hecho, no hace articulación, lo único que hace es con los músculos y los ligamentos que tenemos desde lo que es el cuello o la columna cervical, se ayuda precisamente ese hueso y lo único que hace es precisamente proteger todo lo que es la tráquea. Entonces, esos 9 huesos, que es los huesos del oído y el hueso hioides, se pierden precisamente, ya no los encontramos al exhumar un cadáver. Los demás huesos sí los vamos a encontrar. Ya si lo exhumamos muy, muy tardíamente, pues obviamente van a ir desapareciendo o desvaneciéndose. Pero en general son los más chiquitos o el que no ejerce una articulación. De hecho, todos los huesos, a excepción del hueso hioides, hacen articulación con hueso. ¿Vale? Entonces, es una parte importante de estos dos huesitos que estamos hablando. Entonces, vamos con las funciones específicas de los huesitos. Odalis no se ha conectado, ¿verdad? Por ahí no está, no. Profe. ¿Qué pasó? Entonces es el hueso hioides el que desaparece primero. Hueso hioides y el de los huesitos del oído. Ah, ok. Y el único hueso que no hace articulación con otro hueso es el hueso hioides. ¿Va que va? Muy bien, Hioides, ajá. hioides. Muy bien, entonces vamos con las funciones. La primera función es el sostén. ¿Alguien me puede describir qué es el sostén del sistema óseo? El soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de los músculos esqueléticos. Así es el soporte de los tejidos blandos y va a proveer precisamente la inserción de algunos tendones y a la mayoría de todos los músculos esqueléticos. Recuerden que el tejido muscular lo dividíamos en 3 y uno de esos 3 músculos, el músculo esquelético, es el que va a estar dando precisamente el sostén con el sistema óseo. Entonces, esa es la primera función que tenemos con este. Si nosotros no tuviéramos estos sostenes, pues no caminaríamos, no tendríamos la articulación específica y pues no protegeríamos tampoco a los huesos y a los órganos que tenemos. Muy bien, el siguiente pues es la protección. ¿Quién me puede decir por qué hace la protección el sistema óseo? Porque protege los organismos del cuerpo, bueno, los órganos del cuerpo. Que protege los organismos del cuerpo. Muy bien, Cari, efectivamente. No lo hablamos la semana pasada, lo vimos con los chicos que fueron a práctica el domingo pasado. Nosotros tenemos varias cavidades dentro de nuestro cuerpo y esas cavidades precisamente están protegidas con los huesos. Quique, ¿nos puedes decir cuáles son esas cavidades que vimos en la clase pasada de práctica? ¿Se acuerda, Quique?
Prenda su micrófono, Enrique. Híjole, Enrique, no se escucha nada. Ya lo prendió, pero creo que no sirve su micrófono. No, Enrique, nada. Escríbamelo si gusta, Quique, y ahorita lo comentamos con sus compañeros, por favor. Rosa, ¿se acuerda en lo que nos escribe Enrique la respuesta? ¿Cuáles son esas cavidades, Rosa? No me acuerdo muy bien, nada más me acuerdo de las divisiones y de todo eso, de que vimos, de cómo se divide, no sé si son las mismas cavidades o no. Ok, Rosa. Qué barbaridad, como que no se acuerda si lo vimos la semana pasada. Ok, las Pues, cavidades que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, la primera pues es la cavidad craneal. La está protegiendo precisamente los huesos del cráneo y la cara. Entonces, esa es una primera cavidad, protege pues prácticamente el cerebro o todo el sistema nervioso. ¿Qué pasó por ahí? ¿Alguien me está hablando? ¿Quién sabe quién me está hablando por ahí? Ok, la siguiente cavidad, pues tenemos la cavidad torácica, como la estábamos viendo, pues prácticamente está protegiendo los huesos del tórax anterior y posterior, todo lo que tenemos en esa caja, y tenemos un músculo que lo divide precisamente entre la caja abdominal y la caja torácica, que es el músculo diafragmático. Entonces, ya tenemos una siguiente caja, que es la caja abdominal. Aquí la caja abdominal es protegida por una parte precisamente de lo que es el tórax, ya la última porción del tórax o las costillas. Lo demás está protegido por músculos y algunas membranas. La siguiente caja tenemos la caja pélvica y esta caja pélvica sí está protegida precisamente por la cadera. Otra caja que tenemos y la encontramos atrás es la columna vertebral. La columna vertebral tiene orificios precisamente donde protegen el sistema o la médula ósea y la médula espinal del sistema nervioso. Entonces, esa es otra de las cajas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y precisamente esa protección que ejerce los huesos en nosotros, pues nos va a dar precisamente para evitar las lesiones de los órganos internos de nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviéramos esas cajas, pues dañarían precisamente nuestros órganos y tendríamos diferentes enfermedades o diferentes alteraciones en estos mismos, porque no son completamente protegibles estos órganos y son muy fácilmente de lacerar. La siguiente función del sistema óseo es la asistencia a movimiento. ¿Quién me puede decir qué es la asistencia a movimiento del sistema óseo? Pues prácticamente la movilidad que tenemos en el cuerpo. Muy bien, Jets, efectivamente, la movilidad que tenemos en nuestro cuerpo. Y esto va a ser ejercido precisamente con el sistema óseo, el sistema muscular y el tejido cartilaginoso. Entonces, y los ligamentos. Todos esos van a ser precisamente la función de la asistencia a movimiento o algo que nosotros llamamos arcos de movilidad. ¿Alguien me puede decir cuáles son o qué se imaginan con arcos de movilidad? Montserrat, ¿qué serían los arcos de movilidad, Montse? Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, en la mano, Ajá. ¿Qué es lo que haces? como que el movimiento, ¿no? Bueno, que te permite como que la flexibilidad. Exacto. Entonces, son Y en el flexibles. pie también. Así es. Algunos arcos de movilidad que tenemos, pues es la flexión y la extensión, que son los más frecuentes que hacemos, ¿verdad? Entonces, no solamente el esqueleto lo va a hacer, sino el esqueleto nos sirve precisamente para la movilidad, pero nosotros tenemos articulaciones que van aunadas con el cartílago que protege hueso con hueso y los ligamentos que unen hueso con hueso para poder limitar precisamente sus movimientos, porque imagínense, si no tuviéramos los ligamentos, pues entonces el brazo va a dar toda la vuelta posible hasta donde pueda, los 360 grados, y no se puede, está limitado precisamente por parte de los ligamentos. Y el cartílago, bueno, todos hemos comido yo creo que piernitas de pollo y todo el pollito, tenemos el hueso y tenemos una capita que protege precisamente la última porción del hueso. Y esa última porción del hueso tiene cartílago, precisamente para que entre hueso y hueso haya un espacio articular y no se junten esos huesos. Y al no juntarse esos huesos no se desgaste. Si el cartílago se desvanece, se va disminuyendo, vamos a tener muchas enfermedades importantes, como por ejemplo parte de la osteoporosis u otras como la artrosis, que van a generar dolor entre hueso y hueso. Entonces, por eso es importante esa asistencia de movimiento junto con el cartílago y los ligamentos.
Y bueno, los músculos nos van a ejercer la fuerza de la articulación. Entonces, bueno, los músculos los vamos a ver en la siguiente unidad. Tenemos una siguiente función que es la homeostasis mineral. ¿Qué es la homeostasis, chicos? Se los dije en las primeras clases y fue pregunta de examen. ¿Qué es la Equilibrio. homeostasis? El equilibrio. Un equilibrio entre el medio interno y el medio externo, ¿sale? Esa es la homeostasis. Y dentro del sistema óseo existe una homeostasis mineral. ¿Qué sería eso? ¿Cuál sería la homeostasis mineral? Que todo esté equilibrado entre los minerales y, bueno, todos los minerales que van en el hueso. ¿Quién me dijo la Lau. respuesta? Ah, Lau. Muy bien, Lau. Entonces, que esté equilibrado entre los minerales. ¿Qué otra cosa? ¿Quién me lo puede decir? Marisol López. ¿Cuál sería la homeostasis mineral, Marisol? ¿No, Marisol López? Ah, prenda su micrófono. Lo del calcio, Lo del calcio, ok. el fósforo. El fósforo. Muy bien, entonces aquí tenemos precisamente, como nos dijo Lau, pues es un equilibrio que tiene que tener el hueso con los minerales específicos que tienen esto. Y ya nos mencionó ahorita Marisol, qué elementos o qué elementos vamos a tener nosotros en el hueso, pues es el calcio y el fósforo, también el Calcio, hierro, ¿sale? Entonces, esos elementos van a ser importantes dentro de nuestro hueso. Recuerden que teníamos un CHOMS, entonces dentro de ese CHOMS, pues tenemos parte del fósforo. El calcio no entra en el CHOMS, pero es parte de los minerales importantes dentro de nuestro cuerpo y que lo van a generar precisamente el hueso. ¿Qué alimentos nosotros consumimos si tienen calcio, chicos? Leche. La leche. La leche, todos los productos lácteos tienen calcio. Entonces, a nosotros al momento de tomar esos productos lácteos, absorbemos el calcio en el intestino delgado y lo vamos a metabolizar en determinado momento, ¿sale? Entonces, para eso nos van a servir. El calcio nos va a servir, o todo esto nos va a servir para que nuestro hueso se vea esponjosito, como lo vemos aquí en esta imagen. Si nuestro hueso no estuviera esponjosito, se crea una enfermedad al momento de perder los minerales de nuestro hueso y se forma precisamente déjenme ver qué me pasó, no se escucha. Me marcó mi internet Se escucha inestable. entrecortado, profe. Sí, mi internet me marcó inestabilidad. No sé si ya me escuchan un poquito más. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya ves- No se escucha. ¿No se escucha? No. ¿O ya se escucha? No, me marcó inestable. ¿Sí me escuchan ya, chicos? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Rayos. Déjenme ver por acá. ¿Me escuchan, chicos, ya? Háblenme, por favor. ¿Se escucha un poquito mejor ya, chicos? Ya, chicos, ¿me escuchan un poquito mejor? Me sacó mi internet. Sí. Ok, perfecto. Después de que me sacó mi internet, regresamos. Entonces, como les decía, si nosotros perdemos el calcio, nuestro hueso ya no va a estar esponjosito como lo vemos aquí en esta primera imagen. Si el calcio y el fósforo, el hierro, se empiezan a perder en el hueso, vamos a tener como si el hueso se empezara a hacer poroso. Y esa porosidad la llamamos osteoporosis. Que bueno, muchos pacientes tienen ese tipo de enfermedades precisamente por la degeneración y por la falta de absorción y mineralización del propio hueso. Entonces, ahí tenemos precisamente el resultado o la fisiopatología o parte de la fisiopatología de la osteoporosis. ¿Y qué pasa cuando hay osteoporosis, profe? O sea, ¿duele el hueso, el cuerpo o cómo? Duele el cuerpo. Es un Bueno, el dolor. cuerpo, ajá, sí podré. Hay un dolor óseo propiamente, porque, bueno, si decimos duele el cuerpo, pues les va a doler hasta los músculos, pero en el caso de Ajá. la osteoporosis no. Lo que duele es el hueso. Lo vamos a ver más adelante cómo está conformado precisamente este huesito, pero duele precisamente. ¿Por qué? Porque hay nervios que pasan por allí. Y como ya está muy poroso el hueso, tienden estos pacientes a fracturarse rápidamente. Y si se fracturan, tardan mucho en consolidar las fracturas o en unirse o soldar el hueso con hueso.
Por eso es importante nosotros, bueno, uno, dar calcio en pacientes que son adultos mayores, no siempre se les da calcio, hay cierta temporada en la que se les da calcio, para poder remineralizar un poco este hueso, esta porosidad del hueso. Y hay otros medicamentos importantes que se dan en el tratamiento con esto, para la absorción del calcio, el metabolismo del mismo y que el hueso lo mantengan pues lo más estable posible. Es una enfermedad degenerativa. Damos el tratamiento, pero no vamos a evitar que el hueso se siga haciendo poroso. O sea, va a continuar la historia natural de la enfermedad como sigue, pero lo vamos a detener un poco con los medicamentos. Sin embargo, la osteoporosis va a estar presente en estos pacientes que ya se les da un diagnóstico. No sé si conteste su pregunta, Yetza. Sí, profe, gracias. Perfecto. Profe, una pregunta. Por ejemplo, cuando les llega a doler la rodilla o algo así, cuando ya es gente así como que adulta, hay probabilidades de que igual les llegue a doler porque tengan osteoporosis. No, cuando ya nos duele la rodilla, es Montserrat, ¿verdad? Sí, déjeme anotarla por acá. Cuando ya nos Sí. duele la rodilla, Monse, es que tenemos una enfermedad que se llama artrosis. Bueno, artrosis en general es para todas las articulaciones. Cuando tenemos lo de la rodilla se llama gonoartrosis. Se los escribo ahorita en el chat para que puedan apuntar esos términos. Ah, por cierto, les comentaba a los alumnos que fueron esta vez a prácticas que quiero que empiecen a hacer una libreta como un glosario. Es decir, con todas las palabras que les estoy diciendo y que no entendamos, las anotamos, las buscamos y la ponemos en ese glosario. Al final de semestre se los voy a calificar, ¿sale? Entonces, la enfermedad se llama artrosis y propiamente de la rodilla se llama gonoartrosis. Artrosis. Esto quiere decir que la articulación se degeneró. Yo les comentaba, al final del hueso tenemos una porción que se llama cartílago, que es lo blanquito que le quitamos cuando comemos el pollito. Esa porción o esa capsulita se llama cartílago. Cuando el cartílago se degenera por la edad, porque es normal que por la edad, los esfuerzos, que no tomemos el calcio suficiente, los minerales suficientes del alimento, que nosotros nos dediquemos a tareas o trabajos muy extenuantes, como por ejemplo los albañiles, o algún otro trabajo que requiera el uso de las articulaciones más que de lo normal, se va desgastando esa articulación y entonces el hueso se empieza a juntar y ya no hay un espacio. Comúnmente los huesos tienen un espacio entre hueso y hueso, les digo que se llama este espacio articular. Como se pierde el cartílago, se junta hueso y entonces es cuando empieza a doler. Entre ese espacio pasan unas cosas que son los vasos sanguíneos, las venas, las arterias y un paquete nervioso que son los nervios. Como se juntan y aplastan esas partes, vamos a tener que los pacientes les duele porque aplastan o pinzan el nervio y entonces hay dolor. Entonces por eso nos duele la rodilla en ocasiones. ¿Por qué? Porque disminuye el espacio, lo pinzamos prácticamente el nervio. Por eso hay dolor en las articulaciones, comúnmente y es muy frecuente en las rodillas y en los hombros, normalmente. No sé si conteste su pregunta, Monse. Sí, gracias, profe. Pero no es por la osteoporosis. La osteoporosis es en todo el hueso, no en la articulación, en todo el hueso. Y así les va a decir los pacientes. Me duele el esqueleto prácticamente. Muy bien. Profesor, Profe, Sí. una pregunta. profe, ¿Quién me habló? Olga. Olga. María Guadalupe. Profesor, Primero, entonces Olga. la osteoporosis ya no se quita, ya no es No. curable, pues, No, la nada más se osteoporosis. controla. Así es. Nosotros llamamos la historia natural de una enfermedad cuando inicia lo van a ver con el doctor Hugo en salud pública, si no me lo recuerdo, hay un tema de historia natural de la enfermedad. A eso nos referimos cuando inicia la enfermedad y el proceso que lleva normalmente, con o sin tratamiento. Hay algunas enfermedades que con el tratamiento paramos la historia natural de la enfermedad y la volvemos a remitir a un paciente sano. En el caso de un paciente con osteoporosis, no. El paciente va a continuar con esa historia, esa línea del tiempo, digámoslo así, de su enfermedad. Le damos el tratamiento y detenemos un poco, pero la línea va a continuar, no la vamos a parar, va a continuar el desgaste óseo, pero lo vamos a parar un poquito, así como que a detener esa historia, pero va a seguir avanzando. En mayor tiempo va a avanzar, pero lo vamos a parar, pero no se va a regenerar el hueso. Es bien importante que nosotros esa parte le expliquemos al paciente porque a veces no lo entienden. Ellos quieren estar muy bien, sobre todo los pacientes que tienen más de 60 años que dicen,
Pues, ¿cómo? Si hace 5 años yo estaba muy bien y ahorita ya no, pues es la historia natural de la enfermedad, no podemos hacer nada. Solamente ayudamos a detener y a quitar el dolor. ¿Sale? Y esto se da entonces a falta de minerales, Disminución de la mineralización. que Hay es otros calcio, factores de riesgo. fósforo, hierro, nada Así más. es. Así Nada más es. son esos 3. Sí, así es. Ok. Muy bien. Hola, profe. ¿Quién me dijo? Yo. María Guadalupe. Muy bien, María Guadalupe. ¿Qué pasó? ¿Solamente hay osteoporosis en adultos o en niños también? No, también hay en niños. Pero esos ya son otro tipo de enfermedades. Y esos ya como si casi son, Esta no se llama osteoporosis, esas ya son más casi genéticas, esas enfermedades. sí. Hay un síndrome que se llama el síndrome del niño, del niño De cristal. cristal. Así es, por la degeneración precisamente de la mineralización. Y eso, perdón, Dígame, Olga. y esa enfermedad del niño de cristal también se da en adultos. No, esa ya, no, los adultos es osteoporosis o alguna otra cosa más del hueso. Los niños nacen comúnmente con ese síndrome. Ok. Así es. Muy bien, entonces continuamos con la clase. Déjenme ver aquí son. Vamos a ver la producción de las células sanguíneas dentro del hueso. El hueso tiene 2 médulas importantes y una de ellas es la médula ósea roja. Produce las células sanguíneas. Recuerden que habíamos visto el tejido sanguíneo así muy escuetamente porque lo van a ver en otra unidad. Produce precisamente las células de sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, es decir, los eritrocitos, que se llaman glóbulos rojos, glóbulos blancos, que se llaman leucocitos, y las plaquetas o trombocitos. A esto se le va a llamar, a esta formación se le llama hematopoiesis. Yesis es formación, hemo es la formación de la sangre, ¿sale? Entonces, hace precisamente la creación de la célula, de las células sanguíneas desde una célula madre. Y esa célula madre se divide precisamente en estas 3 estirpes de células sanguíneas para la producción y salida de estas al torrente sanguíneo. Cuando ya la producción de la médula ósea roja se degenera, crea una segunda médula, que es la médula ósea amarilla, o se vuelve en tejido adiposo, que es lo que nos comemos cuando hacen un caldo de res y cortan el hueso y queda la médula. Esa médula grasa se llama médula ósea amarilla, el tuétano. Pero nosotros no sé, así es, no se llama, bueno, la palabra correcta no es tuétano, es médula ósea amarilla. ¿Sale? Porque se degenera. Mira, está rica la médula ósea. Así es, se degenera precisamente la médula ósea roja en determinado momento y pues ya no crea sangre. Lo vamos a ver ahorita en los tipos de huesos, qué huesos crean todavía médula ósea roja, por ejemplo, en su edad. En los niños, casi la mayoría de todos los huesos crea médula ósea roja y crea células sanguíneas. Ya en nuestra edad se degenera y se vuelve precisamente médula ósea amarilla o el tuétano como tal. Muy bien. Y otra de las funciones, pues el almacenamiento de los triglicéridos o de los ácidos grasos o lípidos, como quieran ustedes llamarle. Y ahí es donde entra precisamente la médula ósea amarilla, que es la degeneración de la médula ósea roja. Cuando ya no hay creación de células rojas, se crea precisamente la médula ósea amarilla por la degeneración y guarda ahora sí todos los lípidos posibles habidos y por haber. ¿Sale? Entonces es almacenamiento precisamente de esta parte. El hueso no engorda, ¿sale? Entonces sí se almacenan cierto tipo de triglicéridos, pero pues no lo van a hacer choncho. Donde se va a hacer choncho, pues es en los tejidos blandos, como por ejemplo el abdomen. Entonces vamos a tener ese almacenamiento rico de triglicéridos. Recuerden que tenemos varios tipos de grasas, entre estas es triglicéridos y colesterol. El hueso guarda los triglicéridos y como son de color amarillento, por eso la médula ósea amarilla es amarilla, porque es todo el almacenamiento de los triglicéridos. Y bueno, es una reserva, como dice ahí en la diapositiva, potencial de energía química. Lo van a ver en nutrición, pero los triglicéridos o los ácidos grasos en determinado momento se convierten en glucosa y la glucosa, recuerden que es la monedita o la parte metabólica para nosotros tener energía. Entonces los triglicéridos y colesterol se vuelven en algún momento glucosa, se vuelven carbohidrato para dar energía a nuestro cuerpo. Entonces para eso es el almacenamiento de los triglicéridos en la médula ósea amarilla en el hueso. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta este momento con las funciones
¿Ninguna? Perfecto. Nos vamos a conectar y a desconectar para los últimos 10 minutos de la clase, ¿sale? Ahorita los veo en un minutito.